Sin lugar a dudas, la civilización egipcia fue una de las más importantes de la antigüedad. No solo por ser una de las más destacadas en cuanto a su composición y su cultura, sino también por servir de reflejo y de influencia ineludible a los griegos clásicos, que son la base, al fin y al cabo, de la cultura occidental. Los egipcios tampoco inventan nada, pues todo viene de las culturas sumerias y asirias que poblaron Mesopotamia. Pero es cierto que la forma de entender el mundo de los egipcios antiguos es realmente fascinante, sobre todo a la hora de atender a los dioses. La religión estaba en todas partes en el Egipto antiguo, algo por otra parte totalmente corriente y normal en aquella época. El panteón de dioses se asimilaban a animales o incluso a estrellas y planetas. Y por supuesto, los faraones eran enviados directamente por las divinidades para convertirse en los líderes de aquella civilización. Eran poco menos que dioses en la tierra, y gracias a eso, su trascendencia también ha sido mayor hasta nuestro tiempo. El culto a estos dioses marcaba la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Los dioses eran los responsables de todo, de lo bueno y de lo malo, absolutamente de todo lo que ocurría. El antiguo Egipto contaba con un sistema de creencias politeísta, es decir, en el que se adoraban a muchos dioses. Los había benévolos, malvados y, por supuesto, dioses que estaban por encima de esos conceptos tan mundanos. Se les adoraba a través de cosechas y sacrificios, se les erigían templos, e incluso había quien podía comunicarse con ellos a través de sueños, que, posteriormente, eran interpretados por los sabios, ya que en muchos casos incluían mensajes importantes sobre el futuro. En el mito de Isis y Osiris se encierra la esencia de la religión y la espiritualidad de los antiguos egipcios. La historia se inscribe en una compleja cosmogonía con la que los egipcios trataban de explicar el origen del universo. Cuando Ra todavía gobernaba el mundo, fue advertido de que su hija Nut, diosa de los espacios celestes, tenía comercio secreto con Geb, dios de la tierra, y que si en algún momento diese a luz un niño, éste gobernaría la humanidad. Por lo que Ra maldijo a Nut de manera que nunca podría tener un hijo, en ningún día y ninguna noche del año. Así nunca Nut pueda dar a luz niño alguno, ni en el transcurso del mes, ni en el transcurso del año. Nut pidió consejo al gran Tot, dios de la sabiduría, quien por cierto estaba enamorado de la diosa, de la que también había obtenido favores en su momento. Este, por medio de su sabiduría, encontró la forma de evitar la maldición. Tot acudió a Yonsu, dios lunar, cuyo brillo era entonces casi como el del sol, y lo desafió a un juego de mesa. En él, Yonsu apostaba su propia luz. Ambos jugaron, y la suerte siempre estaba de la parte de Tot, hasta que Yonsu fue derrotado. La apuesta consistía en opacar parte de la luminosidad diaria de la luna. Y desde entonces, Yonsu no ha tenido suficiente fuerza para brillar a lo largo del mes. Por eso mengua y se recupera. Con esta luz, Tot creó 5 nuevos días, conocidos como los epagómenos, en el calendario que hasta entonces constaba de 12 meses, de 30 días cada uno, y los añadió justo al final del año, de manera que no pertenecían ni al año viejo ni al nuevo. Así Nut pudo tener a sus 5 hijos, y al mismo tiempo se cumplió la maldición de Ra. Primero nació Osiris, y su nacimiento fue anunciado como el de un dios bondadoso y benefactor del pueblo. El gran Señor de todas las cosas ha aparecido bañado por la luz. El segundo fue reservado para el nacimiento de Horus, hijo de Osiris e Isis. El tercero para Set, quien no nació ni en el tiempo que le correspondía, ni por el camino adecuado, sino rasgando el costado de su madre Nut. El cuarto día nació Isis, entre las marismas,
y el último, Neftis. Osiris, el primogénito, era el heredero del reino y representaba el lado bueno, la regeneración y la fertilidad de la tierra, mientras que Set representaba la aridez, el lado oscuro y las zonas desérticas. Con el tiempo, Osiris se casó con su hermana Isis, a quien amaba desde el vientre de su madre. Set se casó con Neftis, pues al ser un dios, solo una diosa podría ser su esposa. Isis, la más inteligente de los 4 hermanos, obtuvo una destreza en nombre secreto de Ra, el nombre que le otorgaba poder y grandeza. Y con el tiempo Osiris se convirtió en el rey de Egipto. En aquellos tiempos, la humanidad vivía en estado salvaje, practicando el canibalismo, y fue Osiris quien enseñó a su pueblo a cultivar los campos aprovechando las inundaciones anuales del Nilo, y cómo segar y recoger las cosechas para alimentarse. También les enseñó cómo sembrar vides y obtener vino, y la forma de fabricar cerveza a partir del cultivo de cebada. Pero no solo les enseñó al pueblo cómo alimentarse y cultivar, sino que le dio leyes con las que regirse en paz, la música y la alegría, y les instruyó en el respeto a los dioses. Cuando había acabado su función, Osiris partió a proclamar sus enseñanzas en otras tierras, dejando a cargo de Egipto a Isis, quien gobernó sabiamente en ausencia de su marido. Pero Set odiaba a su hermano, su poder y su popularidad, por lo que mientras Osiris se encontraba en otras naciones, confabuló un plan junto con otros 72 conspiradores y la reina de Kush, Etiopía, Aso. En secreto, obtuvo las medidas exactas del cuerpo de Osiris y fabricó un cofre de maderas nobles, ricamente adornado, como un rey se merecía, y en el que encajaba perfectamente el cuerpo de su hermano. Tras el regreso de Osiris, Set decidió dar un gran banquete en su honor, e Isis, enterada de la posible conspiración, advirtió a Osiris que no vio nada malo en acudir al banquete. La fiesta, a la que habían asistido los 72 conspiradores, fue grande, las mejores comidas, bebidas y los mejores bailes de todo el reino. La fiesta y los acontecimientos que se relatan a continuación se produjeron durante el día 17 del mes Atir del año 28 del reinado de Osiris. En un momento de la fiesta, cuando ya los corazones de los invitados estaban jubilosos, Set, enseñando el cofre, dijo con voz dulce: «Daré este cofre a aquel cuyo cuerpo encaje perfectamente en él». Los invitados fueron probando, uno a uno, si su cuerpo encajaba dentro del cofre. Pero ninguno lo obtuvo, porque para unos era largo o corto y para otros demasiado ancho o estrecho. Osiris, maravillado por la grandeza del oro y maderas y por las pinturas que lo adornaban, acercándose a él, dijo: «Permitidme probar a mí». Osiris lo probó, y viendo que encajaba, afirmó: «Encajo y será mío para siempre». A lo que Set respondió: «Tuyo es, hermano, y de hecho lo será para siempre». Y cerró la tapa bruscamente, clavándolo luego con ayuda de los invitados y sellándolo con plomo fundido. El cofre fue transportado hasta el Nilo, donde lo arrojaron. Hapi, el dios del Nilo, lo arrastró hasta la costa fenicia, junto a la ciudad de Biblos, donde las olas lo lanzaron contra un arbusto de tamarisco, en el que quedó incrustado. El arbusto creció y se convirtió en un grandísimo árbol, con el cofre incrustado en su tronco. Pronto se corrió la voz de la grandeza del arbusto por las tierras del reino, y el rey Malcandro, avisado de la extraordinaria apariencia del árbol, se acercó al lugar, ordenando fuese talado, para con él construir una pila que en adelante sujetaría el techo de su palacio. Isis, enterada de la traición de Set, se propuso encontrar el cadáver de su marido para darle la justa sepultura, digna de un dios, y partió en busca junto a su hijo Horus. Encontraron refugio en la isla de Buto, en la que vivía Wadjet, y le confió a Horus, temiendo que el odio de Set acabase con la vida de su hijo, de la misma forma que había acabado con la de su marido.
Isis deambuló por toda la tierra en busca del cuerpo de Osiris, preguntando a todos los que veía. Pero no había hombre ni mujer que conociese el paradero del cofre, y la magia que poseía Isis no tenía efectos en tales circunstancias, hasta que encontró a unos niños que jugaban en la ribera del río, quienes la informaron de la rama del Nilo por la que había llegado el cofre del mar. Además, Isis descubrió Meliloto en la corona que Osiris había dejado cerca de Neftis, signo inequívoco del comercio que éste había mantenido con su hermana Neftis, a quien confundió con la misma Isis. De esta unión nació Anubis, a quien Neftis había escondido al dar a luz por miedo a la posible venganza de Set. Isis, guiada por perros, le encontró, le cuidó y le alimentó, y desde entonces Anubis se hizo su guardián y acompañante. Después, Isis, solicitando la ayuda de los niños, averiguó que el cofre había llegado hasta la localidad de Biblos, noticia que le había sido transmitida por un viejo divino. Llegó a esta ciudad y se sentó en la orilla del mar. Las doncellas de la reina Astarte, esposa de Malcandro, bajaban cada día al río a bañarse, e Isis, a la salida del baño, les enseñó cómo peinarse, trenzando sus cabellos, y las perfumó con las fragancias que emanaban de su cuerpo. Cuando las doncellas regresaron a palacio, su señora quedó maravillada por sus nuevos peinados, hasta entonces desconocidos. Las doncellas le relataron su encuentro con una mujer que se encontraba en la orilla. Una mujer solitaria y triste, que las había peinado y perfumado con sus fragancias. La reina mandó a buscarla y le propuso a Isis que sirviese en palacio cuidando de su pequeño hijo, que se encontraba débil y enfermo, al borde de la muerte. Isis aceptó, diciendo: «Puedo hacer que este niño sea grande y poderoso, pero lo haré con medios propios y nadie debe interferir en mi obra». Poco a poco, el niño fue creciendo, aunque Isis no hizo más que darle a chupar su dedo en lugar del seno. Más tarde, Isis, que sentía un gran afecto por el niño, decidió hacerle inmortal, quemando sus partes mortales. Por la noche, ponía grandes troncos en el fuego y arrojaba al niño a las llamas. Después, se convertía en una golondrina y emitía grandes lamentos en torno al pilar en el que se encontraba Osiris. La reina preguntó a sus sirvientes si conocían qué hacía su amiga para que el niño se hubiese restablecido de esa forma. Pero nadie conocía el secreto de la diosa. Por eso, una noche, ávida de curiosidad, acudió a espiar a Isis, y cuando vio que su hijo era arrojado al fuego, fue a rescatarlo privándole de la inmortalidad. Isis entonces pronunció las siguientes palabras: «¡Oh, madre imprudente! ¿Por qué has cogido al niño? Solo unos días más y todas sus partes mortales habrían sido destruidas por el fuego. Y, como los dioses, habría sido inmortal y joven por siempre». En ese instante, Isis adoptó su verdadera forma, y la reina advirtió que se encontraba ante una diosa. Los reyes ofrecieron a Isis los mejores regalos que podía imaginar, pero ella solo pidió una cosa: el gran pilar de tamarisco que sujetaba el palacio y todo lo que en él estuviese contenido. Cuando se lo ofrecieron, Isis lo abrió sin ningún esfuerzo y tomó el cofre, devolviendo el pilar al rey, cubierto por una fina tela ungida en esencias y flores. Este trozo de madera se mantuvo en Biblos como el pilar que una vez albergó el cuerpo de un dios, y como tal fue largamente venerado. Cuando Isis recogió el cofre que contenía el cuerpo difunto de su marido, se estremeció, dejándose caer sobre el suelo, y de ella emergió un lamento tan profundamente agudo que el más pequeño de los hijos del rey quedó como muerto en ese mismo instante. Isis cargó el cofre en un barco ofrecido por el rey y partió hacia Egipto, en compañía del mayor de los hijos del rey. En la travesía, a lo largo del río Fedros, soplaba un viento extremadamente fuerte y violento. Isis, en un momento de irritación, desecó el curso. Cuando Isis se creía segura y sola, decidió abrir el cofre que contenía el cuerpo de su marido, a quien besó, pero el príncipe se encontraba cerca observándola. Isis lo descubrió
y fue tal la mirada que surgió de sus ojos que el hijo del rey falleció en el momento. A su llegada de Egipto, Isis escondió el cofre en los pantanos del delta y acudió a Buto en busca de Horus. Set, que se encontraba cazando jabalíes una noche, encontró por la luz de la luna el cofre y lo reconoció. Encolerizado por el hallazgo, lo abrió. Tomó el cuerpo de Osiris y lo despedazó en 14 trozos que esparció a lo largo del Nilo para que sirviesen de alimento a los cocodrilos. ¿No es posible destruir el cuerpo de un dios? Yo lo he hecho, porque yo he destruido a Osiris, dijo Set riendo, y su risa se oyó en todos los rincones de la tierra, y todos aquellos quienes la percibieron temblaron, estremeciéndose de terror. Isis debía empezar de nuevo a su búsqueda, pero esta vez no se encontraba sola. Contaba con su hermana Neftis, esposa de Set, y con Anubis, hijo de Osiris y Neftis. En su búsqueda iba acompañada y protegida por 7 escorpiones, viajando por el Nilo en una barca de papiro. Y los cocodrilos, en reverencia a la diosa, ni tocaron los trozos de Osiris ni a ella. Por eso, en épocas posteriores, cuando alguien navegaba por el Nilo en un barco de papiro, se creía a salvo de los cocodrilos, pues se pensaba que estos todavía creían que era la diosa en búsqueda de los trozos del cuerpo de su marido. Poco a poco, Isis fue recuperando cada uno de los trozos del cuerpo, envolviéndolos en cera aromatizada, y en cada lugar donde apareció un trozo, Isis entregó a los sacerdotes la figura, obligándoles a jurar que le darían sepultura y venerarían, además de consagrarle el animal que ellos mismos decidiesen, al que venerarían con los mismos honores en vida cuando muriese y tras su muerte. Solo un pedazo quedó por recuperar, el miembro viril, comido por el lepidoto, el pagro y el oxirrinco, especies que quedaron malditas a partir de ese momento, y nunca más ningún egipcio tocaría o comería pez de esa clase. Estas especies inspiraban terror a los egipcios. Isis reconstruyó el cuerpo y con su magia semejó el miembro perdido, consagrando así el falo, cuya fiesta celebrarían más tarde los egipcios. Gracias a Anubis, lo embalsamó, convirtiéndose en la primera momia de Egipto, y lo escondió en un lugar que solo ella conocía y que permanece oculto y secreto hasta este día. Los protagonistas de este mito fueron objeto de cultos especiales a los que se entregaban todas las clases sociales. Así, las ceremonias fúnebres se inspiraban en la historia de Osiris, en quien se veía una promesa de inmortalidad. Isis, por su parte, aparecía como encarnación de los valores de la esposa y la madre, anticipando la figura de la Virgen María en el cristianismo. Tras estos dioses, descubrimos el pálpito de un pueblo, sus inquietudes y sus expectativas más íntimas, lejos de la imagen hierática que a veces nos inspiran los monumentos de esa civilización desaparecida.